No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a empezar a proyectar pantalla. Digamos que la clase es un poco, digamos, larga. Eh, ¿Ven la pantalla allí? ¿Ven la pantalla? Ok. Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Digamos que ya es donde vamos a entrar en contexto como tal con la asignatura de topografía, donde vamos a comenzar verdaderamente con lo que sería el cálculo. En esta primera instancia vamos a ver lo que sería altimetría, porque primero de altimetría, digamos que es un poco más fácil de comprender. eh, digamos que porque vamos a tener ciertas consideraciones básicas como la trigonometría, eh, saber qué es una cota y diversos puntos que nos van a servir más adelante para cuando veamos realmente la planimetría. Que digamos que no es tan difícil, pero podamos hacer nuestras ubicaciones en cuanto al azimut y rumbo en un plano. Eso lo vamos a ver para el capítulo, para el corte número 3. Para este, digamos, corte, están pautados dos evaluaciones, ¿sí? Dos exámenes. Una va a tener una ponderación del 10% y la que es nivelación simple, y la otra va a ser el 20% que va a ser nivelación trigonométrica. Para este caso, como las evaluaciones, digamos, son para probar que ustedes realmente están haciendo los ejercicios y ya no son, digamos, como los del primer corte, que suelo para que ustedes puedan sacar nota y puedan poder nivelarse en cuanto a- a parámetros iniciales. Para este corte vamos a usar lo que sería la medida de evaluación de cuestionario. Es decir, como cuestionario, van a tener un tiempo limitado para la realización del examen, 20 minutos, en las cuales no se pueden salir del examen y lo van a tener, ustedes elegirán la hora comprendida en esas 12 horas que van a tener para realizar la evaluación, cuál es la que a ustedes mejor le parezca. Em, con esto, bueno, con el fin de poder, digamos, evaluarlos un poco más rápido y que tengan las notas al momento. Bueno. Ya una vez explicado cómo vamos a hacer las dos evaluaciones correspondientes a lo que sería este segundo corte, vamos a ver entonces el tema, pues, lo que es la nivelación y altimetría. En este caso, bueno, ya nosotros habíamos visto esto en la clase anterior, que tendríamos las clases de distancia, tendríamos una distancia del terreno natural, esto reconociendo todo su relieve y sus diferencias de puntos que pudiera diferencias de niveles que pudiera tener debido a la misma contextualización o en este caso el relieve del terreno y su representación en lo cual sería en un plano horizontal. Bueno, tendríamos lo que es la distancia natural, que es la distancia que existe entre dos puntos sobre el terreno, y tendríamos lo que sería la distancia geométrica. Déjenme un momentico aquí, desactivar desactivar las notificaciones, pero no entiendo. Ok. Las distancias geométricas, que son las que existen entre dos puntos, y medida en la línea recta. Es decir, son dos puntos entre un punto A y un punto B. A su vez, tendría lo que sería una distancia reducida, que no es más que la distancia topográfica, que es la proyección de esa distancia sobre el plano horizontal. Entonces, esto también habíamos tocado anteriormente, los instrumentos y métodos para tomar distancias horizontales. Entre los procedimientos directos tendríamos el odómetro, lo que también sería a través de pasos y con cinta métrica. Y los instrumentos para medir distancias horizontales, en cuanto al procedimiento indirecto, tendríamos entonces los telémetros de coincidencia por estadía, por barra subtensa o mira imbar, con instrucciones electrónicos
con instrumentos electrónicos, por sistemas satelitales y por fotogrametría. Entonces, esto es un odómetro. Esto lo deben de tener en cada uno de sus laboratorios correspondientes al Politécnico, que aquí en el de Barcelona tienen uno. Em, el odómetro, bueno, cuenta con un número de revoluciones, una rueda que al girar sobre una línea se va convirtiendo en una distancia, prácticamente como que fuera un carro. Él va girando y te va marcando la distancia que va recorriendo. Él tiene una precisión, bueno, de 1/200. Y recordemos que no todos en este caso, los instrumentos de medición son exactos, sino que tienen un margen de error, el cual que nosotros debemos en este caso eh, tener presente para hacer dichas correcciones. ¿Para qué es útil el odómetro? Bueno, es útil para reconocimiento previo, chequeo de distancias realizadas por otros métodos e igualmente inventarios viales. Prácticamente el odómetro se utiliza en lo que serían superficies lisas, ¿sí? Porque si no, vamos a tener errores en cuanto estemos tomando la medición, porque cómo va a girar la rueda, digamos, en una superficie que tenga eh, eh, como gravosa, digamos que va a ser un poco incómodo y el instrumento no va a trabajar de la forma correcta. También tendríamos otro procedimiento que es a pasos. Este es digamos que es un procedimiento bien sencillo que cada uno de ustedes puede poner en práctica y en el momento de que salgan al trabajo de campo y no cuenten con una cinta métrica y necesiten, por ejemplo, tener una medida más o menos de la distancia que hay entre un punto y otro punto, lo podemos hacer a través de lo que sería el factor de paso. Pero para ello, bueno, vamos a definirlo primero. El factor de pasos consiste en contar el número de pasos que abarca en una cierta distancia, pero primero debe determinarse la longitud del paso de la persona que recorre en dicha distancia. Es decir, si yo sé, o bueno, ya yo delimité con un instrumento que de un punto A un punto B, yo tengo 10 metros, y en este caso yo doy 10 pasos, supongamos, yo tendría prácticamente un factor de paso, prácticamente de 1 en este caso. Bueno, aquí estaría la fórmula que tendría, que diría que K es igual, que sería el factor de paso de longitud de metros por paso, igual sería a la distancia horizontal en metros que habría y el número de pasos. ¿Para qué es útil este procedimiento? Este útil se usa más que todo para el reconocimiento previo, chequeos de distancias realizadas por otros métodos y en el servicio forestal o en agricultura. Como le digo, es una medida interpretativa, no es 100% precisa. Y bueno, aquí tienen su margen de error, unos a 50 y unos a 200. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en este caso podríamos utilizar lo que sería este factor de paso. eh, el procedimiento primero a determinar sería K. Entonces, bueno, se establece una relación conocida entre un punto y otro punto. Es decir, establezco la distancia real. Yo sé que en esa distancia hay 25 metros. Entonces, el segundo paso, bueno, se recorre los pasos naturales y di vuelta. Entonces, yo voy y vengo. En este caso, bueno, si vemos acá el ejemplo, se determina el promedio de los pasos. Bueno, en el primer recorrido, en la ida y la vuelta, tengo 28 pasos. En el segundo recorrido, tengo 29 pasos. Y en el tercer recorrido, tengo 28 pasos. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo hacer un promedio, porque recordemos que como no es exacto a través del promedio, tratamos de estandarizar el número, tratar de corregirlo un poco en este caso. Entonces, ¿qué se hace? Se saca un promedio, es decir, 28 más 29 más 28 nos da igual a 28,23. Bueno, entre 3 nos da 28,33 pasos. Ahora, ya que yo terminé digamos, eh, el número de pasos que puedo recorrer promedio
En esa trayectoria, bueno, ¿qué hago ahora? Divido la distancia conocida, que fueron los 25 metros que tenemos acá, ¿sí? Entre el número de pasos promedio. Si dividimos 25 entre 28,33, eso es igual a 0,88 metros por paso. Es decir, que yo tengo un factor de paso de 0,88 metros. Ojo, el factor de paso no es igual para todos, ¿sí? El factor de paso depende de la estatura, el ancho de la abertura digamos, del paso, porque no recordemos que hay personas que dan pasos más cortos, otros más largos, pero la idea es tratar de abrir de forma normal lo que sería nuestra pisada para tener un factor de paso ideal y que nos pueda servir como una referencia al momento de que no contemos con un instrumento de medición. También tendríamos, bueno, otro procedimiento directo para medir distancias horizontales, la cinta métrica, es algo que todos conocemos. Una cinta métrica es la reproducción de un número determinado de veces que puede venir entre 3 metros, 5, 10, 5 metros, 50 metros, 100 metros de la unidad de patrón. La medición de una línea horizontal con cinta se basa prácticamente en colocar desplegar lo que sería la cinta sobre el sitio para conocer gradualmente su distancia en este caso. En este caso aquí vemos lo que serían cintas métricas que, bueno, las vamos a ver, digamos, hay unas que mantienen una mayor precisión a diferencia de las otras. ¿Por qué? Porque maneja más cierto número de dígitos que nos pueden, en este caso, dar una información un poco más precisa en cuanto a nuestra medición. Bueno, con cinta métrica tendríamos una medición común con cinta, que sirve en este caso para levantamientos comunes de terrenos y construcciones de edificios, es decir, entre distancias pequeñas, prácticamente es lo que hacemos cuando vamos a un reconocimiento de terreno. Y tendríamos medición de precisión con cinta cuando son levantamientos muy precisos de terreno, construcción o precisa en este caso. Esta cinta y esta cinta son muy diferentes una de la otra. Si vemos, digamos, estas cintas son más pequeñas y estas cintas, digamos que abarcan grandes espacios. Tendríamos entre los tipos de cintas, tendríamos las cintas metálicas o de acero. Estas son prácticamente las cintas que vemos en los laboratorios de topografía. Sus longitudes pueden venir de 3, 5, 30, 50 y 100 metros. Vienen graduadas en décimas y centésimas. Mantienen una sección de travesal de 8 milímetros por 45 y de 8 milímetros por 30. Estas cintas, bueno, son resistentes siempre y cuando se mantengan estiradas, ¿sí? Por eso, esa es la función de este plástico que tiene aquí. Es de manera de mantenerla eh, lo más en en su forma estándar posible. También tendríamos cintas de tela. Estas vienen digamos, en longitudes un poco más grandes, en este caso. Las longitudes vendrían entre 30 y 50 metros. Eh, Vienen también graduadas en lo que serían décimas y centésimas y están sometidas a algún tipo de alargamiento y encogimiento al tipo de material del cual están hechas. Es decir, estos tipos de materiales no están afectos, digamos, a la exposición de los agentes naturales, digamos, sol, agua, ¿sí? Que digamos que estos agentes son los que hacen que estos materiales o pierdan su vida útil. Luego tendríamos otro tipo de cinta métrica, las cintas de fibras de vidrio. Estas cuentan con longitudes de entre 15 y 30 metros, también son graduadas entre décima y centésima, y en este caso son resistentes, flexibles y no se ven afectadas de manera apreciable en su longitud a cambios de temperatura y humedad. Es decir, que digamos que estas son las más recomendadas porque no tendríamos, digamos, esos errores cuando vayamos a hacer, por ejemplo, un levantamiento en campo en el sol, que ellas puedan, en este caso, supongamos que se derritan las de plástico normal, mientras que la de fibra de vidrio no le pasaría esto. No pasaría por fenómenos de dilatación o contracción.
Asimismo, tendríamos, bueno, la medición con cinta sobre distintos tipos de terreno. Tendríamos mediciones en el terreno plano, en lo que podríamos tener lo que primero sería una alineación y para luego someter lo que sería el estiramiento, ¿sí? De manera de que tomar la, mm, la medida con mayor exactitud posible. Recordemos que la cinta no puede quedar holgada o en este caso pudiera quedar, eh, sí, bueno, la palabra sería holgada, pues en este caso, que quede arrugada, sino que debe totalmente estirada de manera de poder captar la longitud real que hay o la distancia real que queremos delimitar. Luego procedemos a lo que sería un marcaje, en este caso, para luego proceder a lo que sería la lectura. Esto es prácticamente lo que sería en un trabajo de campo normalmente, bueno, si la materia en este caso se diera presencial. Bueno, tendríamos también procedimientos directos para medir distancias horizontales a través de lo que sería una punta plomada metálica y vemos que se van haciendo, digamos, como que se van tomando por partes. Supongamos que yo comencé en 0, coloqué un punto de control en 10, de 10 vuelvo y procedo y continúo en 25 hasta los 20, bueno, 15 metros que recorrí y luego acá desde donde quedé, que sería mi nuevo punto de control, recorro hasta mi punto final, que aquí tendría un recorrido ya de 25 metros en este caso. Aquí vemos que tendríamos entonces un recorrido total de 50 metros. Mediciones sobre terrenos inclinados con vegetación o superficial. Bueno, en este caso se toman medidas con la cinta apoyada sobre el terreno inclinado. Es decir, supongamos que esta es la línea marrón, sería el terreno, y en este caso la línea negra como tal sería nuestra cinta. Entonces, ¿qué tenemos allí o qué se nos forma en este caso cuando tenemos un terreno inclinado? Tendríamos una pequeña pendiente y se nos formaría lo que sería un triángulo rectángulo. Recordemos que cuando hablamos de triángulos rectángulos podemos usar lo que sería el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos al cuadrado. En este caso, bueno, ¿quién sería la hipotenusa? En este caso tendríamos que la hipotenusa sería L. ¿Quién sería el cateto? Los catetos, bueno, este sería el cateto adyacente, que sería H, y D, en este caso, sería el cateto opuesto, porque es el que está al frente del ángulo. Ahora bien, si vemos acá estas fórmulas vienen de lo que sería el teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. ¿Por qué? Em, si vemos, H viene siendo prácticamente lo que sería mi cateto adyacente. Recuerden la fórmula que les dije ahorita, h cuadrado es igual al cateto opuesto más al cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué hago ahora? Si quiero conocer lo que sería la distancia, en este caso horizontal que hay allí, bueno, lo que haría sería un despeje. Si ya yo conozco la pendiente y conozco la altura, entonces procedo con la fórmula que sería L cuadrado menos D al cuadrado entre la raíz. Y eso me daría lo que sería mi resultado. Asimismo, también podría determinar H conociendo el ángulo o la apertura que hay desde el terreno inclinado, que esto también saldría por identidades trigonométricas. En este caso no me quedaría H es igual a L por el coseno del ángulo. Bueno, aquí tenemos H es la distancia horizontal entre los puntos, como tenemos aquí, que sería entre A y B. L sería en este caso la distancia inclinada que hay. P, el ángulo vertical que forma la distancia horizontal con la distancia inclinada. Y D sería el desnivel que hay entre A y B en este caso. Tendríamos también para estos procedimientos como tal, para medir distancias horizontales,
tendríamos lo que sería el teolito, el cilímetro y el nivel a mano. En este caso, el teolito lo vamos a utilizar, o bueno, vamos a ver cómo es su uso realmente en el examen del 20%, que es donde se van a explicar los ejercicios en cuanto, y donde tenemos que tomar en consideración estas fórmulas que tenemos acá, ¿sí? Que serían las de relaciones trigonométricas, que les recomiendo que vayan repasando desde un principio. Y bueno, para poder determinar lo que sería el ángulo, en este caso, eh, y es el que nos va a permitir conocer realmente la distancia al desnivel que hay entre un punto y otro punto. Entonces, procedimientos directos para medir distancias horizontales. En este caso, bueno, debemos de tener condiciones ideales para la medición con cintas de acero. Las cintas métricas empleadas en trabajos topográficos deben ser de acero resistente o a esfuerzos de tensión y corrosión. Bueno, aquí tenemos las consideraciones: temperatura de 20 grados centígrados, tensión aplicada a la cinta de 5 kilogramos y cinta apoyada en toda su extensión. ¿Cuáles son los errores en las medidas o en mediciones con cinta? Existen en este caso tres claves de errores en la ejecución de las mediciones con cinta métrica. En este caso tendríamos naturales, como les veía comentando, que serían estos agentes que nos perturban al momento de tener una medida exacta, en cual tendríamos los efectos de temperatura, viento, peso propio de la cinta y la tensión. También tendríamos errores de nomenclatura personal, en este caso errores de lectura o por transposición de números. Por ejemplo, yo sé, este es uno de los que más a mí digamos, como que me suele pasar, porque es como que tuviera dislexia, empiezo a voltear los números. Sí, a veces nos ha pasado que, como está aquí el ejemplo, leemos 34.43 y realmente la medida es de 43.34. Son situaciones que pueden pasar y si vemos la diferencia, tendremos una diferencia por casi 10 metros en este caso. Una mala ubicación de las estacas, errores de anotaciones en las libretas de campo, confundir las marcas en el terreno y estar expuesto a errores aritméticos al momento de sumar mentalmente distancias parciales o de campo. Este es un error que suele pasar muy común y que, bueno, lo realizan hasta en los exámenes y, bueno, y es donde se caen, porque prácticamente vienen, digamos, con un poco de deficiencia en cuanto a matemática y trigonometría. En cuanto a errores instrumentales, tendríamos los defectos de fabricación. En este caso, la calidad de la cinta. Digamos que si compramos una cinta de mala calidad, esta no va a venir 100% graduada y las separaciones entre marcas no van a ser las correctas. Digamos que como que hicieron la impresión en el material de la cinta de forma inadecuada. Y bueno, reparaciones de la cinta por mal uso. Recordemos que si una cinta se cortó y la pegamos, ya ahí vamos a tener, digamos, un error de apreciación en este caso. Corrección por el uso de la cinta no estándar o de la longitud incorrecta. Bueno, para conocer su longitud real debemos compararla con una cinta patrón, en este caso, debidamente certificada con una distancia medida o con dicha cinta. Eh, ¿De qué trata esto realmente? Es, digamos, como que hacerle la corrección a estas cintas con que podamos estar trabajando. Si yo tengo una cinta que es certificada de que es 100% precisa, bueno, yo puedo hacer una comparación con una cinta, supongamos, china, que en este caso no pueda ser tan precisa y pudiera hacerle su corrección. En este caso yo tendría dos tipos de correcciones o dos maneras de cómo deber hacer la corrección. En el caso A, como tenemos aquí, medir una distancia desconocida entre puntos fijos. Si la longitud real de la cinta es más larga que la nominal, la distancia registrada sería más corta y la corrección debe de sumarse. Pero tenemos otro caso que dice si la longitud real de la cinta es más corta
la distancia registrada sería más larga y la corrección debe restarse. ¿Cómo vemos esto? Bueno, esto lo vamos a ver acá en esta lámina que tenemos acá. Si nosotros tenemos una medición entre puntos fijos, usando una cinta, en este caso, más larga, y yo en este caso mi longitud con una cinta estándar me dio 50, y realmente mi longitud real con la cinta precisa que yo tengo es de 50.003. En este caso, yo debería sumarle a esa apreciación que yo tomé con esa cinta china, en este caso, acá, debería sumarle el error para poder tener realmente la medida exacta. Pero dado caso contrario, si con la cinta, digamos, china, en este caso, mi apreciación fueron de 50 y realmente con mi cinta fueron de 49.97, yo tendría que restar el error, ¿sí? Tendría que, la diferencia que tengo aquí, tendría que restársela y esta sería realmente la que sería mi medida exacta, ¿sí? ¿Vamos comprendiendo hasta ahora? Sí, profe. Ok. Ok, esto es relativamente sencillo. Entonces, bueno, aquí tenemos otros casos de corrección por el uso de cinta no estándar, es decir, que no son cintas calificadas eh, como tal. Bueno, tendríamos este caso, medir una distancia desconocida entre dos puntos, tendríamos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La corrección para aplicarse a la longitud de la medida es igual a la longitud real de la cinta entre la longitud del patrón certificada por la longitud de la medida en el campo con la cinta real entre la longitud corregida. ¿Cómo vemos esto? Bueno, esto lo vemos aquí. Vamos a hacer este ejercicio que tenemos acá planteado. Me dice, en una operación de campo se midió a una distancia de 192,354 metros con una cinta metálica de 30 metros. La distancia fue previamente comparada con una base, arrojando una longitud real de 30.05. Calcule la distancia corregida. En este caso, vemos, y bueno, vamos a ver primero qué me dice. Con una cinta metálica, con una cinta metálica. Esta medida se tomó con una cinta metálica. Vemos que la cinta no es, en este caso, certificada, sino que la certificada me está dando que es de 30.05. Entonces, ¿qué hago? Aplico primero mi fórmula. Digo, CL va a ser igual a 30.005, que es L, la longitud real de la cinta, ¿sí? Menos 30, ¿quién es el 30? El 30 sería la longitud del patrón certificada nominal, en este caso que está acá. Por 192,354, eso nos da un error de 0.032 metros. En este caso, bueno, como estaría pasando, lo mismo que en este caso que tendríamos aquí, me fui, disculpen. Lo que tendríamos acá, que tendríamos que sumar el error, porque la longitud como tal del terreno es menor a la longitud real. Es lo que estamos viendo acá. Si vemos acá, la longitud real es de 30.005 y la del instrumento como tal es de 30 metros. En este caso, bueno, tendríamos que a esta distancia, que es lo que tenemos aquí, LB, que es la longitud corregida, más el error en este caso, ¿sí? La corrección a aplicarse. Si fuera el caso contrario, entonces en este caso aplicaríamos lo que sería la resta. Eh, Bueno, aquí tendríamos la siguiente, el caso B. La corrección debe de restarse de la longitud anotada en el caso de usar cintas más largas que su valor nominal y la corrección debe sumarse al establecerse una distancia, se usa una cinta más corta que su longitud nominal. En este caso, si tenemos una cinta no estándar o de longitud incorrecta, se establece la misma fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula, no variaría.
en este caso. Y bueno, pasamos acá al ejemplo que nos dice, se requiere replantear una distancia de 27.854 metros con una cinta de 30 metros. Dicha distancia fue comparada con una cinta patrón, resultando ser de 30.05. Calcule la distancia recorrida. En este caso vemos que dicha medida fue comparada con una de 30.005. Entonces, aquí en este caso se aplicaría lo que sería la resta, ¿sí? Porque el valor real es menor a la que fue comparada. En este caso, bueno, se hace la corrección que sería 30, que es 30. Bueno, 30 sería la longitud real de la cinta, que es lo que tenemos acá, menos 30.005, que es la longitud del patrón certificado, entre 30, que bueno, volvería a ser lo que sería lo que se midió, por la distancia que se tomó. En este caso, bueno, me está dando un factor de corrección de 0.05, que eso tendría que restárselo a lo que sería a mi apreciación tomada durante ese terreno. ¿Ok? También tendríamos, como les mencioné los casos anteriores, correcciones por temperatura debido a las cintas. Tendríamos una variación lineal, que sería una corrección por temperatura, un coeficiente de dilatación del acero, que sería 1 por 10 a la menos 5 por cada un grado centígrado. Tendríamos que tener la temperatura inicial en el momento de la medición y una temperatura de la cinta que tiene su longitud normal, que en este caso sería de 20 grados centígrados. Esta sería la fórmula, entonces sería CT es igual a alfa por el T1 menos el TO por L. Aquí tenemos un ejemplo para ponerlo en práctica. Supongamos que medimos una distancia de 47.825 metros, donde la temperatura de la cinta al momento de la medición fue de 29 grados. Determine la distancia correcta si la cinta mide 30 metros a cada 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Bueno, yo voy a calcular lo que sería el alfa. Yo sé que alfa es 1 por 10 a la menos 5, que eso es lo que está acá. ¿Por qué? Por T1 menos T0 por L. Si yo sustituyo, entonces, bueno, 1 por 10 a la menos 5 menos ¿qué? ¿Qué es T1? T1 es la temperatura de la cinta al momento de la medición. ¿Cuál fue la temperatura de la cinta al momento de la medición? Fue de 29 grados centígrados. La temperatura de la longitud normal de la cinta, bueno, la temperatura normal de la longitud de la cinta es de 20. ¿Por cuánto? Por la longitud de la que se tomó la apreciación, en este caso fue de 47.825, y esto me daría un error de 0.05. En este caso, bueno, tendría que sumarle a la distancia tomada el error que tengo, que sería de 47.830 metros. Tendría otro tipo de error que sería cuando no coloco bien, digamos, tensada o tengo una tensión incorrecta en cuanto a las cintas métricas. En este caso, bueno, tendríamos que aplicar la fórmula de la ley de Hooke, que nos dice que CP es igual a P1 menos P sub 0 por L entre A por E, donde CP es igual al alargamiento de la cinta debido al incremento de la tensión aplicada en metros. P1 es igual a la tensión aplicada en kilogramos durante la medición. P sub 0 es igual a la tensión normal en el kilogramo. A, bueno, es el área de la zona transversal de la cinta. Y E es igual a su modo de elasticidad. En este caso, el modo de elasticidad del acero es de 2.100.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para este caso, bueno, tendríamos un ejercicio para verlo. En este caso nos dice, si una cinta de acero mide 50 metros y su sección transversal es de 6 milímetros por 0.30 bajo una tensión de 5 kilogramos apoyada en toda su longitud, con esta cinta se mide una línea cuya longitud es de 40 metros, pero es sometida a una tensión de 8 kilogramos con un apoyo total. Calcular la longitud recorrida de la línea. En este caso, bueno, ¿qué haría? Volvamos a la fórmula. ¿Qué es P1? Bueno, P1 es la tensión aplicada en kilogramos durante la tensión. Entonces, si vemos acá,
¿Qué me dice el ejercicio? Bueno, que durante la medición hubo una tensión de 8 kilogramos. ¿Y cuál es realmente la tensión que tiene la cinta? Es de 5 kilogramos. Aquí tendría que hacer una diferencia. ¿Por cuánto? Por la longitud tomada durante lo que serían eh, durante la medición, fueron de 40 metros y se hace lo que sería el área transversal de la cinta, la real, que sería 6 por 10, 6 milímetros por 0.30 milímetros, por entonces el modo de elasticidad de la cinta, que sería esto acá, y esto me daría un factor de error de 0.032 metros, donde, bueno, tendríamos que sumarle, digamos, a esos 40, 3.17. Bueno, estos 40 le sumamos estos 0.032 y nos da 40.0032. ¿Sí? Esto no, digamos que son ejercicios sencillos, prácticos, no son nada del otro mundo. Bueno, aquí tendríamos lo que sería cinta apoyada en toda su longitud, es decir, si yo voy a colocarla sobre la superficie, ya debe estar lo más paralelo al piso y lo más tensa posible, o sea. Y cintas apoyadas en sus extremos, como vemos, la cinta tiende a pandearse y en este caso tendríamos un error de apreciación. Aquí tendríamos, bueno, una corrección para la forma eh, catenaria. En este caso, bueno, tendríamos que la corrección es W por L por 24P en caso de que la cinta se extiende en su totalidad, y cuando la cinta no se extiende en su totalidad, bueno, aplicaríamos esta. W al cuadrado es igual a L3 por 24 por P cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, la CC, bueno, ya sabemos que es corrección por catenaria. L es igual a la longitud colgante de la cinta. W es igual al peso total de la cinta entre sus apoyos en kilogramos. W pequeño es el peso de la cinta por unidad de la longitud en kilogramos. P es la tensión aplicada a la cinta al momento de la medida en kilogramos. Y bueno, aquí tendríamos lo que sería, después calculáramos este factor, tendríamos que sumarle a la apreciación real el factor de error que determinemos. En este caso, bueno, tenemos dos ejemplos. Y dice así, una cinta de acero de 20 metros pesa 0.75 kilogramos y está apoyada en sus extremos solamente, con una tensión de 5 kilogramos. Halle la corrección por catenaria. En este caso, vemos que la cinta fue extendida en su totalidad, ¿sí? Entonces, si fue extendida en su totalidad, usaría la primera fórmula. Igualmente aquí me lo dice. Entonces, ¿qué me pide la fórmula? Me pide W. ¿Qué es W? El peso total de la cinta. Voy a buscar el peso total de la cinta, que me dice una cinta de acero de 20 metros, pesa 0.75. Entonces, este es el peso total. Y la longitud de esa cinta, que vale ¿cuánto? 20 metros. Luego, procederé a multiplicarla por 24 y los 5 kilogramos como tal que tendré aquí. Y tendría lo que sería mi margen de error acá. ¿Sí? En el caso de que se vayan a medir dos puntos a una distancia menor a su longitud total, es decir, que la cinta no se extiende a su totalidad, usaríamos la fórmula contraria. En este caso, bueno, una cinta de acero de 30 metros, entonces ya yo sé que pesa 0.036 y está apoyada a los 0.15 y 30 con una tensión de 5 kilogramos. Hay la corrección por catenaria. Haciendo la sustitución, bueno, en este caso, bueno, tenemos acá que el peso de la cinta de acero es 0.036 kilogramos y está apoyada en 30 metros. Esto lo transformamos, sacamos su relación. Esto nos da que es 0.012 kilogramos por metro. Y luego que sequemos lo que sería la relación entre el peso de la cinta, la apreciación que tomó en ese momento, multiplicamos entonces por la longitud eh,
esta longitud por 15 a la 3. Ya, un momento acá. 15 a la 3. ¿Qué están escribiendo? Déjenme voy a poner por acá. La evaluación van a ser ejercicios, no van a hacer ningún tipo de preguntas teóricas. Todos van a hacer ejercicio en este caso. Ya va, déjenme ver dónde salió el 15.3. Esta es la relación entre la cinta y la medida, que son 30 y está apoyada en 0.15 y 30 metros. 0.15 y 30. 15 a la 3 son 3.375. Mm. Déjenme verificar este ejercicio y ahorita hacemos la corrección de este ejercicio. Bueno, luego tendríamos lo que serán los instrumentos y métodos para medir distancias horizontales. Tendríamos lo que serán los procedimientos indirectos. En este caso, bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Tendríamos con telémetros de coincidencia, por estadías, por barra subtensa o mira ímbar, con instrumentos electrónicos, por sistemas satelitales y por fotogrametría. Aquí tendríamos uno de los instrumentos que es un telémetro, que es un instrumento óptico que mide distancias inclinadas por simple colimación, sin necesidad de colocar miras ni señales en el punto a lo cual se desea determinar una distancia. Esto es, digamos, que es algo muy, muy, muy viejo, que es un telémetro de coincidencia Sokia, marca Sokia, y su precisión en aquel momento era 1/50. Eh, Entre los procedimientos indirectos que tenemos bueno, ¿qué nos permite esto? Una medición de distancia con el telémetro, una coincidencia, digamos, una imagen ante el ojo antes de ajustar la distancia y una superposición exacta de la distancia que puede leerse con el telémetro. Digamos que es algo ya muy poco usado. ¿Para qué era útil este aparato? Bueno, este aparato era útil para operaciones de exploración a previo reconocimiento previo, estudios de proyectos y bosquejos de situación, para determinar distancia entre posibles pilares, para medir distancia entre la casa, para determinar la distancia en ingeniería forestal y para determinar distancias entre bote con respecto a la orilla. También tendríamos por estadía, en este caso tendríamos que ya estaríamos hablando de los métodos topográficos para determinar rápidamente la distancia adicional y elevación de un punto. Acá es bueno, diríamos, esto es lo que vamos justamente usar en este objetivo, que sería el nivel óptico, y vamos a tener lo que sería una mira topográfica, que son estas reglas largas que ustedes ven que a veces cuando están haciendo un trabajo de campo o una nivelación las arman para tomar sus medidas, y un tripoide que es prácticamente donde se encuentra apoyado lo que sería el nivel óptico en este caso. ¿Qué realmente se ve durante este proceso de, de nivelación? Bueno, tendríamos, digamos, la mira, que sería la regla que tendríamos acá. A través del nivel óptico vamos a tener tres tipos de lectura. Tendríamos una lectura sobre un hilo superior, un hilo inferior. Podríamos, dado caso, tener un ángulo distanciómetro. Deberíamos de tener la distancia ya calculada, ¿sí? Que hay entre el aparato y el punto donde va a estar ubicado la mira. Y bueno, la distancia entre la mira y el retículo como tal. Esto es prácticamente
es lo que se desarrolla a nivel eh, de operación matemática en, digamos, a través de una nivelación, pues. Eh, por estadía, bueno, tendríamos a través del restículo, podríamos tomar lo que sería una lectura del hilo superior, que esto es lo que veríamos a través del aparato, una lectura del hilo inferior y la lectura del hilo medio. ¿Sí? Este era otro de los instrumentos que se utilizaba anteriormente para hacer este tipo de trabajo, que es la mira ímbar, pero digamos que ya es muy poco usado, solo cuando digamos que es factible, porque digamos que ya no se usa mucho. De hecho, ya esto en los laboratorios ni se ve como tal. En este caso, bueno, su precisión era de 1 a 1000 y de 1 a 1500. Este es el procedimiento cuando se usa la mira ímbar, pero no lo vamos a discutir en la clase, digamos que no es el, el fuerte como tal, digamos, porque como lo dice aquí anteriormente, es un instrumento muy poco usado. Cuando hacemos la medición electrónica de distancia, bueno, eh, los dispositivos utilizados son los instrumentos electrónicos de mediciones de distancia que transmiten señal portadora de energía o electromagnética desde su posición hasta el receptor, localizando en otra posición. La señal regresa del receptor al instrumento emisor, lo cual es posible medir 2 veces la distancia entre los puntos. Es decir, yo coloco una unidad de medición, coloco otra unidad que va a recibir la información viaja y regresa nuevamente, ¿sí? En este caso, estos instrumentos son más precisos, su error es de 1 a 300.000 como tal. Tendríamos otros tipos de mediciones electrónicas de distancia a través de equipos microondas, instrumentos electro-ópticos, pues digamos que estos son muy viejos también. Y bueno, estos sí son, digamos, lo más nuevo, que sería a través de estaciones totales, que son, digamos, un poco más precisas, que es un teolito digital electrónico, que tiene prácticamente una pequeña computadora, un microprocesador, que nos permiten determinar las distancias y todos esos cálculos manuales que pues, solemos hacer, él los realiza de forma automática. Pero es un instrumento, digamos, que es algo costoso. También tendríamos los sistemas de posicionamiento global o los GPS en este caso, que es prácticamente lo que ustedes hacen con Google Earth, que son útiles para reconocer posiciones entre puntos de la superficie terrestre de forma rápida y precisa mediante la medición de distancia hasta satélites en órbita. Una vez en determinadas dichas posiciones, bueno, puede calcularse la distancia entre ellos. Su precisión es de 1 a 10.000, a 1 millón, disculpen. Y también tendríamos este otro proceso viejo que sería la fotogrametría, que es el procedimiento mediante el cual se obtienen de forma indirecta las distancias entre objetos tomando mediciones fotógrafas aéreas de dichos objetos. Prácticamente se hacía lo mismo como que con el GPS anteriormente, pero esto se colocaba arriba de un avión y se tomaba la foto como tal de las áreas. Ahora bien, aquí vamos con lo que sería la nivelación topográfica, que es a lo que realmente quiero llegar. Entonces, ¿qué es la nivelación? La nivelación es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Entendiéndose que por una elevación, una altitud, una distancia vertical medida desde una superficie referida hasta un punto considerado. Entonces, con qué objetivo se hace una nivelación? Bueno, para referir una serie de puntos a un mismo plano de comparación para poder reducir los desniveles entre dos puntos observados. Como ya vamos anteriormente, se suelen aplicar para proyectos de carretera, canales, en los cuales deben de tener pendientes determinadas que solicitan obras de construcción de acuerdo a las elevaciones planeadas, cálculos de volúmenes de terracería, investigar características de drenaje y escurrimientos de la superficie, así como establecer puntos de control mediante los escurrimientos de cola.
¿Para qué sirve realmente una nivelación? Bueno, las nivelaciones sirven para resolver las incógnitas de diferencias altimétricas, como cuáles: definir la cota de una plataforma u otra, pendientes de evacuación de las aguas en vías públicas, desniveles de tubería y nivelación de explanaciones tales como autovías, campos de fútbol, campos de cultivo, diques, jardines, entre otros. Bueno, esto lo vamos a hablar muy por encima. Hay que tomar dos tipos de factores para corrección. En cuanto a la curvatura de la Tierra, es necesario considerar el efecto de la curvatura de la Tierra y la refracción atmosférica. De manera general, la corrección por curvatura, considerando el radio de 6.341 kilómetros, puede ser calculada por la siguiente ecuación que tenemos acá, que nos dice que la curvatura va a ser igual a 0.0.785 kilómetros. Y tendríamos otro error de refracción. Cuando los rayos de la luz se doblegan ligeramente hacia abajo, lo que se entiende es disminuir la curvatura terrestre. ¿Sí? Algunos términos utilizados para la nivelación, como lo vamos a escuchar: plano horizontal, superficie de nivel, ángulo vertical, elevación de cota, nivel medio del mar, banco del nivel o banco maestro. Bueno, esto lo hablamos, tendríamos dos tipos de métodos de nivelación. Entre los directos tendríamos lo que serían los geométricos, que podemos subdividirlos en simples o en compuestos. En este caso vamos a explicar de una sola vez el compuesto, porque el simple sería entre dos puntos. Y en cuanto a los indirectos, tendríamos la trigonométrica, que sería el próximo parcial que veríamos más arriba, y las barométricas, que son los datos no agrupados en este caso. Bueno, aquí tendríamos una definición de la nivelación trigonométrica, que su objetivo es determinar la diferencia de altura entre dos puntos, midiendo la distancia horizontal o inclinada y el ángulo vertical que los une. Cuando se mide el ángulo vertical y la distancia inclinada, aplicando trigonometría, se obtiene el desnivel en este caso. Esto no lo voy a tocar ahorita, lo voy a tocar más adelante. La nivelación geométrica. Bueno, esta consiste en medir distancias verticales y elevaciones de manera directa. Se realiza con el objetivo de establecer puntos de control mediante el corrimiento de una cota. Ya sabemos que cota es la altura, entendiéndose como tal operaciones encaminadas a la obtención de la elevación de un punto, determinando, partiendo de otro punto conocido. Es decir, yo tengo que tener un punto conocido para poder hacer o una cota en este caso, para yo poder partir a realizar mi nivelación geométrica. La nivelación geométrica o diferencial se clasifica en simple o en compuesta. ¿Qué es la nivelación simple? En este caso, bueno, es aquella en la cual desde un punto o una sola posición del aparato se puede conocer las cotas o elevaciones de los diferentes puntos que deseamos nivelar. En este se sitúa el nivel en el punto más conveniente, al cual ofrezca mejores condiciones de visibilidad. Es decir, yo no voy a hacer una nivelación si un árbol está en el medio y me está interfiriendo, porque no voy a tener una apreciación adecuada, ¿sí? La primera lectura se hace sobre la estadía colocada al punto estable y fijo que se toma como BM, en el cual podría ser conocido o asumido. Es decir, BM, recordemos que es la cota, ¿sí? Y tendríamos una nivelación compuesta, en este caso es igual a la simple, con la única diferencia de que el aparato se plantará más de una vez. En la simple solamente tengo dos mediciones. Tengo una o digamos dos puntos de control. Tengo lo que sería una lectura posterior y una lectura después siguiente. En este caso, en la nivelación trigonométrica, el aparato lo muevo de sitio y voy teniendo distintas lecturas. Como dice aquí, es igual a la, a la nivelación simple, con la única diferencia de que el aparato se plantará más de una sola vez y por consiguiente la altura del instrumento será diferente cada vez que cambie. Este tipo de nivelación se realiza cuando los terrenos son bastante accidentados y excedentes visuales de 200 metros. En otras palabras, la nivelación compuesta es una serie de nivelaciones simples amarradas entre sí por puntos de cambio de la liga del aparato. ¿Cuál es el modelo para registrar estos datos? En este caso, se suele usar lo que sería una libreta de campo o un informe de campo. Cuando se realiza el trabajo de nivelación, las partes más importantes es la claridad y el orden de los datos que se tengan
durante la presentación cuando estos son tomados en el campo, con el objetivo de que cualquier persona con conocimientos topográficos pueda interpretarlo de la manera rápida y necesaria con el fin de entender el concepto realmente qué es o sea, mantener una estructura real como tal de los datos. Entonces, bueno, aquí estarían, digamos, esto sería como prácticamente una hoja de lectura, pero estos ejercicios vamos a tomar este que está acá. Abrí aquí el Excel. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está acá. En este caso, yo identifico, no sé, me confirman si se ve, por favor, porque prácticamente esto es lo que más vale en el punto en el examen. Lista, líneas de cuadrícula. Me confirman si se ve. Aló. Bueno, ok. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que yo debería colocar cuando voy a hacer, bueno, estos puntos los voy a despreciar a nivel del ejercicio, después hacemos la semana que viene un ejercicio con puntos fuera de, digamos, de lo que sería la nivelación geométrica en este caso. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ubicar cuántos puntos de control tengo. En este caso, bueno, mi primer punto que yo tengo acá se va a llamar BM1, ¿sí? BM1. ¿Qué es BM? El punto que conozco, la cota que conozco. Después voy a tener un punto de control 1, voy a tener un punto de control 2, que es este que está acá, un punto de control 3, voy a eliminar este que está acá. Voy a hacer el cuadrito primero. Inicio. O los bordes. Ok. Que tengo un punto de control 1, punto de control 2, un punto de control 3 y un punto de control 4. ¿Qué es lo primero que yo voy a ubicar, muchachos? Lo primero que yo voy a ubicar, ¿cuál es la cota? En este caso, les consulto, bueno, los que estén allí, ¿cuál sería la cota o la elevación en este caso según lo que vemos allí? Para comenzar, según lo que hemos dicho. 95.15, exactamente. Recordemos que habíamos dicho anteriormente en la teoría que debemos de conocer un punto como tal, conocer su cota, su elevación sobre el nivel del mar. En este caso yo conozco que este punto vale 95.15, ¿sí? Ahora, si yo sé que esto aquí vale, déjame ver si puedo ampliar un poquito más la página. Aquí, exacto. Si yo sé que en este punto vale 95.15, ¿cuánto valdría desde el suelo hasta donde está el instrumento? Cuánto valdría allí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, más o menos? Si yo sé que la superficie donde yo estoy vale 95.15 y hay una diferencia de altura de 1.650, ¿qué tengo que hacer para yo saber cuánto hay de aquí a aquí? Exactamente, en este caso sumamos. Yo digo, bueno, mi lectura de atrás, esta es lectura de espalda, ¿sí? Vale 1.6550, entonces yo digo
la cota más la lectura de atrás vale entonces 96.80, ¿sí? Ahora, luego, ¿qué hago? Voy a marcar progresivamente la distancia, bueno, la medida que se tomó posterior en el punto, la lectura frontal en el punto PC1. En el punto PC1 que se midió 1.850. Ahora, yo paso para este instrumento que está acá. ¿Cómo yo determino la altura de este instrumento? Debo tener una cota, un punto conocido. Debería de calcular la altura de esto que está acá. ¿Cómo la determinaría? A ver. Sumando 96.8. Ajá. Si vemos acá, aquí hicimos a la cota o 95.15. Ok. ¿Le está sumando a qué? Lo primero que tenemos que hacer es determinar esta cota que está acá, ¿sí? Esta cota que está acá, este puntico que está aquí, porque necesito conocer un punto, ¿cierto? Para yo determinar este punto, ¿qué haría? A la altura del instrumento, como tal, yo le resto la vista tras frontal. A ver, disculpe, a la cota, eh, ya va, acá, ok. A la altura del instrumento, le resto lo que sería la vista frontal. ¿Sí? Vamos aquí, este menos este. Y eso me da 94.5. Ya yo tengo esta altura que está acá. ¿Sí? ¿Sí lo vamos viendo o no? ¿O qué es lo que o cómo o qué les recomiendo yo que hagan? Más rápido un truco. ¿Qué van a hacer? Van a ubicar primero, antes de sacar la altura del instrumento, ¿verdad? Vamos a colocar lo que serían las lecturas en cada uno. Yo sé que B1 vale 1.65. Aquí la vista, digamos la delante vale 1.850. ¿Cuánto vale la vista trasera? Entonces, en este caso, la vista trasera vale 1,420. ¿Cuánto vale la vista frontal del punto 2? ¿Cuánto vale frontal? Esta que está acá, ¿cierto? 3.80. A ver, punto uno, punto 2. Exacto. Ahora bien, ¿cuánto vale la vista eh, trasera del punto 2? 3.85, exactamente. La vista frontal del punto 3, 3.95 o 0.55 en este caso. Aquí se me repitió, 0.55. Me está escribiendo mi tutor. Ya va. Deme un momentico y ya va. Para ver qué eso que me va a hacer las correcciones en la tesis. Deme un momentico, ya va. Mm.
¿Ven la pantalla allí, muchachos, o no? ¿No? Ok. Déjeme otra a compartir. Ok, ya va. Mm, ya va. La pantalla, nuevamente, toda la pantalla. Ok, vamos a ubicar otra nuevamente los puntos. Yo sé que mi punto, mi vista aquí vale 1.650. 650, Dios, 650. Luego tendría la siguiente vista, la vista frontal del punto PC1, la que estaría viendo, sería 1.850. Su vista trasera sería de 1.420. La vista frontal sería de 3.80. Aquí sería de 3.850. 3.850. Después sería 3.950. Y después tendría 0.55 y 2.68. Ok, entonces habíamos dicho acá que para determinar entonces la cota, bueno, ya tendríamos la cota. La altura del instrumento sería entonces la cota más el instrumento en este caso. Suma, pues. Listo. Ahora, para determinar entonces la cota anterior, la cota siguiente, entonces restamos, no, a la altura del instrumento le restamos la lectura, en este caso, frontal que tendríamos, ¿sí? Le restamos el 1.85, Dios, y nos da la, bien, bueno. Nos daría entonces lo que sería la cota de, eh, ujú. Te explico. Eso ya te voy a explicar. Por acá en la presentación creo que lo tengo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Digamos, siempre las lecturas frontales se le van a restar al instrumento. En este caso, es como, déjame dibujártelo acá. Déjame ver si lo puedo ingresar con línea. Insertar líneas. Mm, ¿Dónde están las líneas? Aquí, imágenes, forma. Tú vas a tener el punto que está ubicado en un punto más alto, ¿cierto? Está aquí. Luego el aparato está acá. Pero tú tienes una proyección a 1.850. Esa línea está un poco más baja. Lo que pasa es que aquí no lo vas a ver bien en el plano. Estaría así, ¿sí? Porque prácticamente aquí siempre lo que serían las lecturas, eh, insertar formas. Vamos a ver. Las lecturas traseras siempre ustedes las van a sumar, ¿sí? Siempre van a ser positivas. Ojo con eso. Mientras que las lecturas siguientes, o digamos las lecturas eh, de frente en una nivelación compuesta se le van a restar. Es el orden, es la operación matemática que se tiene que hacer, porque si no, no te va a cuadrar. De todas maneras, ahorita vamos a ver cómo vas a ver que este punto realmente está más alto cuando terminemos de cerrarlo. Pero es así. Siempre, siempre vas a restarle a la altura del instrumento la lectura frontal, ¿sí? No se vayan a equivocar porque siempre se equivocan y tienden a sumarle y se caen, ¿sí?
El procedimiento es así. Después, es como que, digamos, es repetitivo. Si aquí sumo, aquí resto, aquí sumo, aquí resto, aquí sumo, aquí resto. Entonces, ya tendría lo que sería la cota de este punto acá. Entonces, si yo conozco la cota de este punto acá, qué tendría que hacer para determinar la altura del instrumento? Si yo con el instrumento que tengo, lo moví de aquí y lo coloqué acá y me mide 1,420, ¿qué tendría que hacer? Exactamente, tal cual. Entonces, sería la altura del instrumento, sería la cota más 1,42. Fíjate aquí. Y nos daría 96,37. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? ¿Ya lo viste ya? Ok. Como te digo, porque aquí porque, digamos, como que determinas este punto y vas a utilizar este para calcular aquí el siguiente. ¿Sí? Ojo con eso. Ajá. Voy con el siguiente punto. Entonces, me falta para yo llegar a este, tengo que determinar esta cota, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la altura del instrumento que yo determine, la altura del instrumento que yo determine aquí? ¿Cuál es? 96,37. Exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Le resto los 3,8, que fue la siguiente medida que yo tengo. Entonces yo digo, bueno, sería la altura del instrumento aquí sería 90 ¿qué digo? La cota. Oh, bueno, yo creo que puedo, si ruedo aquí, me saca la operación. Sí, 96,57. Que sería la altura del instrumento, le resto su lectura posterior, bueno, frontal, disculpen, su lectura frontal. Y eso me va a dar entonces que van a ser 92,57, ¿sí? Que sería entonces la cota de este punto, ¿ok? Ahora, por hacer una corrección aquí. Si yo quiero determinar, ahora me cambié de lugar, voy a lo que sería eh, esta estación que está acá, ¿cómo determinaría la altura del instrumento ahora? ¿Cómo lo determinaría? Esta altura del instrumento. La tercera. Ajá. Exactamente, que sería la lectura posterior, tal cual. Donde muere una, comienza la otra. ¿Sí? Entonces eso me daría 96,42. Ahora, 96,42. Aquí. Y entonces, para determinar entonces la cota de este punto que está acá, entonces yo le restaría entonces a la altura del instrumento que ya determiné que será 96,42, la lectura que hago de 3,95. Entonces sería esto 96,42 menos esto que está acá y me daría 92,47. ¿Sí? Este 0,0, aquí me fallé yo, este va aquí. Ujú. Ahora, para determinar entonces el próximo punto, lo que hago entonces sería, la altura del instrumento sería entonces la cota que ya conozco, que sería 92,47, más la lectura que se hizo con ese instrumento en la parte posterior, que sería entonces de 93,02. Ahora les pregunto, ¿cómo hago para finalizar aquí? ¿Cómo sería entonces? Para conocer entonces la cota de este punto, el punto final. ¿Cómo haría para conocer la cota final aquí de este punto? Ujú.
93, exactamente, que sería la altura del instrumento menos exactamente. Esto menos 12,8. Y entonces nos quedaría entonces que la cota de este punto va a ser igual a 90,34. De todas maneras, vamos a rectificar acá. Yo lo tengo hecho por acá. Sí, 90,37. Por ahí tenemos alguno que sería, exacto, 93,02 menos 2,65. Ah, porque aquí es 2,65. Sí, nos va a dar por un error de decimales, pero está bien. ¿Sí? Esto sería prácticamente lo que tendríamos que hacer en este examen como tal. Como ven, no es nada difícil, es sencillo. Si quieren, bueno, si quieren hacemos otro ejercicio, ustedes me dicen, yo busco uno acá o si no dejamos la clase hasta acá. Ok, ok. Yo puedo pasarles una guía como la vez pasada para que puedan resolver. Bueno, más otro ejercicio. Déjenme acá un momentico dejar de compartir pantalla y buscar un ejercicio acá. Una guía que tengo por acá. Y déjenme buscar. Jesús Barrero ha levantado la mano. Sí, dígame. Aquí tenemos el ejercicio. ¿Qué haríamos primero según este ejercicio que tenemos acá? ¿Qué tendremos que determinar primero? ¿Qué haríamos primero? Los escucho. Ajá, la altura del instrumento. O podría jugar vivo y entonces digo, bueno, yo tengo todos acá. Voy poniendo una sola vez para ubicarlos, ¿sabes? Para no perderme. Como estábamos haciendo ahorita al principio que nos perdimos. Yo sé que la lectura del punto aquí, si yo me ubico aquí en este instrumento, que sería la primero, la lectura de atrás es de 1,254, ¿cierto? Y la lectura de adelante, que sería esta, va a ser de 3,248. Si me ubico en el segundo, en este mismo, la lectura trasera va a ser igual a 2,025 y la lectura delante va a ser 1,1552, mientras que la lectura trasera del punto acá va a ser 2,354. La lectura siguiente sería de 3,527. La lectura de atrás sería 3,875. 3,875. Terminaríamos en una lectura frontal de 2,764. ¿Sí? Ahora vamos a determinar la altura del instrumento. ¿Cómo hago la altura del instrumento entonces? Ajá, la cota más quién. 3,24 o 1,254. ¿La sumo con este o con la trasera? ¿Cómo que habíamos dicho? Exacto. Con la lectura trasera de la estación, ojo, acuérdate que tenemos que tener un punto que conocemos y la trasera es con quien vamos a sumar. Ojo, mucho cuidado con eso. ¡Pac! Y eso nos daría entonces que nuestra altura del instrumento estaría a 1,877, ¿sí? Ahora, quiero determinar la cota del punto 1. ¿Cómo hallar la cota del punto 1? Ujú, exactamente. Ve, aquí lo vemos mejor. ¿Por qué? Si vemos acá, yo sé que de aquí a aquí tengo 3,248 y yo sé que, bueno, yo tendría, para yo conocer cuánto hay aquí en el piso, yo tendría que restarle.
esto, para llegar aquí abajo. Entonces, sería entonces, em, a la altura del instrumento, que sería los 188 en cota, que sería la altura, aquí, elevación completo, le resto este pedacito que yo medí, que sería este pedacito que está acá, y me daría la altura que hay realmente aquí en el punto 1, menos la altura menos la lectura. ¿Y me da cuánto? 185. ¿Sí? Voy con el siguiente. ¿Cómo calcular la cota entonces del punto de... Ah, bueno. Este es BM1. Ujú. Ah, creo que lo coloqué donde no era. Disculpe. Eh, esto menos esto. Ok. Así sí. Ahora, necesito la altura del instrumento 2. ¿Cuál será la altura del instrumento 2? ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién es el punto conocido ahora? En este caso, el punto conocido sería este que está acá, que fue el nuevo que detecté. Sería entonces 100,8529. Le sumo la vista trasera que tomó en este caso el nivel cuando se trasladó, que sería esta vista que está acá. Eso nos daría 100,87254. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, para poder pasar para acá necesito encontrar la medida, ¿verdad? O digamos la altura que tiene este punto. ¿Cómo la determino? Bueno, ya yo sé que el instrumento tiene una elevación de 100,87,54. Si yo le resto esto, me va a dar la elevación del punto 2. Entonces yo le digo, bueno, 100,87,254, le resto la lectura, eh, del punto 2 y eso me va a dar 186,402. Paso al siguiente punto entonces. Voy a determinar la altura de este instrumento. Voy a determinar la altura de este instrumento. En este caso, si quiero determinar la altura de este instrumento, ¿qué haría entonces? La cota que ya conozco, que es la del punto 2, le voy a sumar entonces, en este caso, le voy a sumar entonces, en este caso, la lectura trasera, que sería esta que está acá. ¿Ya? Y listo, ahí me daría 187,56. Paso al siguiente punto, entonces. Yo necesito ahora esta última estación que digamos, para pasar esta estación, necesito conocer la cota de este punto. Para conocer la cota de este punto, entonces, bueno, yo digo entonces que la cota del punto 3 va a ser igual a la altura del instrumento, acá, menos la lectura, Dios, la lectura del instrumento menos este señor que está acá, que sería este, que lo acabo de terminar, menos esto. Y me da 185,29. Determino ahora la cota. La cota entonces sería 100,85. Eh, determino la última punto de esta cota. Este que está acá, este que está acá. Ok. Voy por acá, 3,875.
aquí tengo un error con este, me perdí, disculpen. Aquí lo que hace aquí, ahora. Ok. Que de este es altura 1, altura 2, altura 3. Esta que está acá. Entonces, para determinar la próxima cota, entonces aquí lo que hago es la altura del instrumento menos la vista. Dios. La altura del instrumento menos la vista frontal. Y eso me da mi cota, 185.229. ¿Qué hago ahora? Bueno, para determinar, ya conozco la cota de este punto 3. Ahora pasaría a determinar la altura del instrumento que estaría a 4. Entonces yo a esa cota le sumo la lectura trasera, que sería este que está acá. Y eso me da 189.104. Y por último, para determinar lo que sería el punto, bueno, aquí 3 y sería E. El punto E, ¿qué haría entonces? Bueno, a mi altura del instrumento le resto lo que sería mi vista frontal. Y esto entonces eso me dice que mi punto va a estar ubicado a 100.86.34. ¿Está bien? Sí, sí sé que está bien porque veo que este punto está más alto y este punto está más bajo. Entonces, bueno, prácticamente esto es lo que tendrían que hacer durante la primera evaluación. Como les digo, la evaluación va a ser, eh, va a ser 100% práctica. Van a contener, por ejemplo, 5 ejercicios en este caso, que tendrán que resolver en un transcurso de 2 horas. ¿Sí? Eso sería lo que será la evaluación. Vamos a guardar esto. A ver si se lo subo de una sola vez por topografía, clase del 25.5, 24, para subírselos al, a Saya, para que lo tengan allí. Entonces, preguntas, detalles, si hay alguien por allí. La fecha tentativa para este parcial, que va a ser de 10%, va a ser para, estamos a 25, el sábado 8. Sí, voy a hacerlo un fin de semana, de manera que todos puedan participar. El sábado primero, bueno, lo que aclararé dudas como tal, les subiré una guía de ejercicios para que las resuelvan y practiquen, pero la evaluación, ya saben, serían para el sábado 15. 15, para ver. Son seis semanas. Estamos en la semana 1. En la semana 2, la semana 3. Disculpen, sábado primero. Sábado primero. Será la evaluación. Para el sábado primero y la siguiente evaluación, la de nivelación trigonométrica, explicamos el primero, el 8 y la evaluación sería para el 15. ¿Sí? Para ese sábado sería la evaluación. Entonces, bueno, si no tenemos dudas, no tenemos nada, me despido hasta hoy. Les voy a subir entonces dicha clase a YouTube y por Saya para que puedan practicar. Feliz noche a todos.